pasar la lista. En lo que me llegan las listas definitivas. ¿Saben ustedes cuándo se vence el plazo para dar de alta materias? Porque es cuando no. Pero no ¿Perdón? estoy muy seguro. Creo que el 23 de agosto. Que me parece que era hoy. Eso es. Creo que era el 12. Lo que pasa es que hasta que se cierra ese espacio, es cuando nos mandan las listas para poder saber quiénes están aquí. Entonces, mientras tanto, pues paso lista de memoria con estas imágenes. ¿Qué más íbamos a comentar? ¿Alguna noticia maravillosa que haya sucedido en nuestro México ayer? Déjenme apago el noticiero. Nada de eso en nuestro Querétaro, algo que se cuente, caray. Solo ayer escuché lo de la inyección, lo de esta cosa De de la la cura del vacuna. coronavirus. Ujú. Ajá. No sé si nos las vayan a dar. Ah, de Rusia. De Rusia. Sí, Todos los memes que había. Pues páselos, compártalos, Emilio. A mí me divierte mucho. Después. Me divierten mucho los memes de lo que sea. Incluso hay ocasiones que me han enviado memes míos y bueno, pues hay que tomarlo con cierta calma. Bueno, sí, efectivamente, y como parte de la clase de hoy, vamos a hablar acerca de la comunicación verdadera y de la comunicación falsa. Y ahorita más adelante vamos a empezar a discutir este tema como parte de la comunicación verbal y de la comunicación escrita. ¿Algún otro tema mundial importante? Yo leí acerca de Emilio Videgaray, profe. ¿Qué le dijo el Emilio? exdirector. Es que lo están enjuiciando por lo del caso de Odebrecht. Uh-huh. Y o sea, pues lo estaban enjuiciando porque según recibió 100 millones de pesos de la constructora brasileña, Uh-huh. pero ayer dijo que lo hizo porque estaba recibiendo órdenes de Secretaría de Gobernación y de Presidencia. Uh-huh. Entonces, que posiblemente se abra un caso de investigación en contra de Peña Nieto y de Videgaray. Uh-huh. Qué bueno que los refundan a los cabrones, perdón, a los corruptos, neoliberales, conservadores. Oigan, ¿y ustedes qué piensan de ese rollo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? A ver. El suyo. A ver, perdón, no estoy viendo quién habla. ¿Rocío todavía? Ok. A la investidura. Uh-huh. Ok. Como persona sí merece que le digamos eso y mucho más. Bien. Yo creo que es al revés, ¿no? No sé, a ver, explíquenos. O sea, como persona se le debe tener respeto,
pero como cargo público es al que se le debe tener crítica. O bueno, Bueno. eso es lo que me comentó. Otro profesor me dijo que a las personas se le debe ser leal, pero a un político no. O sea, ¿Por qué no a sé, un puede ser político amigo no? de... Ajá, o sea, no sé, puede ser amigo de, por ejemplo, el presidente municipal y como persona, o sea, pues se debe separar el político de la persona, que Ajá. luego eso no se hace. Pero como persona le puedes ser leal y todo, pero como cargo público, como político, tu deber moral como ciudadano, tu deber cívico, es ser crítico ante el funcionario. Ajá. Entonces, al que se le debe de hacer la crítica es al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si se le quiere tener respeto, entre comillas, pues sería al ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muy bien su No, opinión. La opinión de ambos dos juntos a la vez es respetable. ¿Algún otro rollito acerca de esto? Perdón. ¿Ninguna opinión más? Bueno, permítanme puntualizar algunas cositas. Número 1. Emilio Lozoya no se le está juzgando. Él viene como testigo colaborador. No puede ser testigo protegido porque no se le acusó de nada. El presidente o el López Obrador o el que quieran ustedes, como le quieran llamar, lo mandó traer. Primero negociaron con él que viniera a hacer el espectáculo. Entonces, a él no lo trajeron con orden de aprehensión, lo trajeron como testigo colaborador, aunque el presidente le llamó testigo protegido. Esa figura no puede aplicarse porque no había orden de aprehensión. 2. Llega y empieza a colaborar. ¿Qué es colaborador? Pues tiene que llegar a vomitar todo el asco que vio o que él mismo protegió o ayudó a hacer. 2. 3. Está culpando al presidente a Calderón de todo este rollo, pero los que aparecen en la declaración de Lozoya son Peña Nieto y Videgaray. O sea, no es Calderón. 4, o 3 o 5, lo que siga. De lo que lo están acusando, perdón, de lo que están acusando a Peña Nieto y al otro, es de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Presuntamente es lo que lo están balconeando. Ok, cuando se cometió lo de Odebrecht, ellos todavía no eran presidentes de la República, eran candidatos y luego presidente electo. 5, por el tiempo que lleva este rollo, ese delito me da mucha pena, pero ya prescribió. ¿Qué sucede? Lo que nos decía Rocío, es un circo que nos están armando. ¿Por qué? Porque según se menciona en una frase que se le atribuye a uno de los más grandes coaches en política, don Nicolás Maquiavelo, calumnia, que algo queda. Al final de cuentas no van a hacer nada, porque no lo pueden hacer porque ya prescribió el delito, pero pues ya te llevaste entre las patas al personaje porque la gente tiende o tendemos a creer todo lo malo que nos digan de otros.
Lo bueno nos vale madre. Ah, pero que no nos cuenten de una peda, de que se bajó el pantalón, de que se subió no sé qué, que andaba bailando en las mesas, que le andaba quemando las patas al chamuco, que todo esto porque, somos felices, ¿no? A final de cuentas, pues un reflejo de la amargura de las cosas que nosotros nunca podremos tener. Que ellos las lograron con corruptelas y robos, pues ni modo, ¿no? Nosotros por dejados. Algo que yo he mencionado durante todos los años que llevo dando clase y mucho antes, no se dejen. Si no te quejas, pues no te quejes. Así de fácil, ¿no? Melissa, ¿ya regresó? Entonces, esto nos permite para poder hablar o para poder comunicar, tenemos que hacer una separación. Y como decía ayer, no sé si con ustedes o con los de otro grupo, de don Luis Pasteur, dejar a Dios afuera del laboratorio, o sea, dejar nuestras preferencias personales afuera del laboratorio y no dejarnos dormir por políticos, como nos decía Isaac, que no dicen la verdad, que lo único que les interesa es el pan y el circo. Pan ya no hay, pues ya se han perdido más de 1 millón de empleos. ¿Por qué no hablan de eso? Más bien todo esto es un circo montado para ocultar todos los gravísimos problemas que tiene el país, como los más de 50,000 muertos. No es casualidad que estemos en el tercer lugar de muertes por COVID en el mundo, por millón de habitantes. Por encima de nosotros en Latinoamérica, perdón, la cifra está mal, es en América. Por encima de nosotros en Latinoamérica únicamente está Estados Unidos y está Brasil. Los dos países tienen más habitantes que nosotros y tienen menos muertos más muertos que nosotros. Entonces, no podemos comparar o utilizar como pretexto que aquellos tengan más o que aquellos tengan menos. Estamos más o menos al mismo nivel y nosotros tenemos tercer lugar en muertos. Y aunque no fuera el tercer lugar, son más de 50,000 muertes por la negligencia que mostró la autoridad ante la atención de la pandemia. Es que desde que agarramos al barro, ya se acabó la violencia. Hoy es que miércoles, martes, lunes, domingo, sábado. El sábado, el cártel de los Viagras de Michoacán atacó un cuartel de la Guardia Nacional, armados con todo lo que quieran. En Guanajuato siguen apareciendo cadáveres. En Jalisco siguen apareciendo cadáveres. Entonces, todo ese problema se oculta, como lo han ocultado desde tiempos inmemoriales. El origen de la frase pan y circo viene de la época romana, cuando entretenían a los ciudadanos de Roma, dándoles a ver, permítame, pueden agregar. Fer, ¿puede ver el WhatsApp que llegó de que si pueden agregar a alguien? Creo. En donde se organizaban esas grandes funciones para entretener a la gente,
con el fin de ocultar la pobreza, los problemas políticos, las invasiones, etcétera, que estaba sufriendo la polis, la capital romana, y de esa manera la gente no se quejara. Entonces, no es privativo de este gobierno. Todos los gobiernos, muy probablemente de todo el mundo, lo han hecho. Pero ¿saben qué? A mí no me interesa la historia en este sentido, lo que hayan hecho los demás, ni lo que estén haciendo en otros países. Me interesa lo que está pasando en México. Entonces, sí, qué bueno que agarraron a Lozoya, qué bueno que metan al bote a Videgaray y al otro, que lo he de ver y no lo he de creer. Qué bueno que todas estas cosas, pero ¿y la gasolina sigue subiendo? La luz sigue subiendo. Los empleos se siguen perdiendo. Nada más revisen las cifras. O sea, no hay que creer a pie juntillas. La única frase más o menos coherente que he expresado en mi vida fue en una noche loca, una noche de copas, una noche loca, en que mi hámster dijo, Agustín, como Chabelita, Agustín, ¿qué te parece si les dices a los muchachos? Nunca crean en lo que yo les digo, porque lo que hoy anuncio como una verdad absoluta, mañana puede ser la peor mentira o la peor falacia, decía yo. Entonces, sí, pero, o no, pero. Ok, adelante porque ya son las 7:30. Entonces, dejamos ¿algún comentario extra? Ok, nada más, no se olviden que Joe Biden, el candidato demócrata que se opone a Trump, ayer nombró a su compañera para la vicepresidencia, es una senadora. La novedad es que es mujer y la segunda novedad es que es afroamericana, ya no se les debe decir negros. Solamente ellos se pueden decir, hey, you fucking nigger o alguna cosa de estas. Nosotros no, porque no es correcto políticamente. Entonces, pues este asunto y comenzamos. Con ustedes empezamos a ver este tema. Espérame. Primero hay que compartir la imagen. A ver. Con ustedes empezamos ayer a ver el tema 1, o la introducción a la clase. Ok, sí, porque con ustedes apenas empezamos ayer, ¿verdad? Por cierto, les debo una disculpa. No empezamos a tiempo su curso porque no me había notificado que había un grupo más. Normalmente hay 2 grupos de cuarto y entonces durante todos estos años que tiene su carrera, pues yo veo en cuarto semestre, bla, 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 bla. Pero yo no sabía que habían cambiado mi materia de cuarto a segundo y entonces no vi segundo. No me avisaron hasta que alguien de ustedes preguntó y bueno, pues con toda la pena del mundo, les ruego me disculpen, nos vamos a poner al corriente. Afortunadamente no fue más que un par de clases. Bien, entonces, continuando con este asunto, iniciamos hablando entonces de que este curso, ingenieros, se va a dividir en 2 partes. Uno, bueno, vamos a hablar de comunicación
a través de la expresión oral, 1, y escrita, 2. Con lo tanto, vamos a aprender a expresarnos correctamente, tanto de forma verbal como de forma no verbal y de forma escrita. Esto es la palabra, el lenguaje corporal y la escritura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Perfectísimo. Sí, profe. Perfectísimo. ¿Algún personaje que reconozcan ahí? Stalin, Hitler, Steve Jobs, Steve Jobs, Ujú. Jesús, el Jesus, Martin Luther King. Churchill Ujú. también. Abraham Lincoln, Ujú, Lenin. Winston Churchill, ¿no? Sí es. ujú. Y... ¿Ese es Julio César? No, Mm, es mucho antes de Julio César. Como 500 años, 600 años antes ¿Séneca? de César. No, ¿Es griego? él es griego y Séneca era español. Hombre, Manolo. No se me ocurre nadie. Es el promotor y casi creador Alejandro de Magno. algo que le llamamos democracia. Él se llamaba Pericles. Y con esto estamos iniciando con esta imagen el objeto de estudio. Quienes entre los personajes de fama mundial se han distinguido por ser expertos o más bien comunicadores eficaces. Desde luego debe haber muchos más, pero este grupito que tenemos aquí nos habla de la capacidad que desarrollan las personas para hacer comunicación. La capacidad de comunicación lingüística es lo que mueve las relaciones entre los seres humanos, ingeniero. Llámenle interpersonales, sociales, económicas y profesionales. Es lo primero que aprende el ser humano, a expresarse con la voz. Los niños pequeños lo primero que hacen es a pedir su alimento a través de ¿qué? Del llanto. Después empezarán a balbucear. Posteriormente aprenderán a hablar. Y hasta la primera infancia, entonces será cuando aprendan a escribir. De aquí que el uso que hagamos del lenguaje será lo que determine el éxito o el fracaso en todos los ámbitos de la vida, ingenieros. Esto lo digo porque muy probablemente en algún momento de su vida, en la revisión del plan de estudios, se hubieran preguntado qué tiene que ver un curso de expresión oral y escrita para mí, que yo quiero ser ingeniero, yo no quiero ser comunicador, no quiero ser periodista, no quiero ser López Dóriga, no quiero ser Alatorre, no quiero ser Broso. Bueno, pues les tengo una excelente noticia. Todo aquello que ustedes quieran lograr, lo pueden hacer a través del dominio de la palabra, porque el mundo es de aquellos que saben manejar
la palabra adecuadamente. De ahí aquella frase un tanto corriente que dice, verbo mata carita. Y todos aquellos que hayan ido a la playa, el clásico Acapulcazo, se darán cuenta de quiénes son los que conquistan a las mejores chicas que andan en la playa. Los lancheros. ¿Por qué? Porque aprenden, le muevo la pancita y todo este rollo, y entonces se conchaban a las mejores turistas para, pues, salir con ellas. Esto ha sido comprendido por mucha gente, y de ahí tenemos a personajes que han sido extraordinarios comunicadores. Nos guste o no nos guste. Nos cuadre o no nos cuadre. Por mi ideología política, aquí en este cuadro hay personajes que a mí no me caen. Sin embargo, tendré que reconocer su capacidad en el dominio de la palabra. Y eso con ciertos bemoles. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que este señor, Martin Luther King, nació con los genes de comunicador y con una facilidad de palabra impresionante en las comunidades perdidas de Alabama? ¿Ustedes creen que este otro señor nació y tuvo las grandes oportunidades en la estepa rusa, en una comunidad muerta de hambre? ¿Ustedes creen que este señor, a pesar de haber nacido en cuna de seda, pero con graves problemas de salud en su infancia, nació con la capacidad de hablar adecuadamente? ¿Ustedes creen que este otro señor que fue, que batalló inmensamente en sus inicios, que fue un hombre que creció en hogares de adopción, pasando las de Caín para siquiera comer, y que para poder estar comiendo entre semana, él recogía los envases vacíos que dejaban sus compañeros de la universidad tirados por ahí, iba y los regresaba, pues al Oxxo no creo, pero al 7-Eleven probablemente sí, y le daban 5 centavos por cada envase que regresaba. ¿Creen ustedes que este otro señor, que además de problemas graves de salud, vivía en una comunidad perdida, verdaderamente perdida en el bosque, que era empleadito de una tiendita, un general store, algo así como lo que ahora conocemos como Farmacias Guadalajara, Oxxo, etcétera? ¿Creen ustedes que tenía capacidad para ir a la universidad? ¿Que logró tener una beca del bienestar? ¿Que anduvo limosneando para que le regalaran las cosas? Y fue un gran abogado. ¿Y se le facilitaron las cosas? No. Fracasó 1, 2 y 10 veces para cuando se lanzó como candidato a diputado o representante, le llaman en los Estados Unidos, de su región, al Congreso. ¿Creen ustedes que este otro caballero también
producto del lumpen obrerista de la Rusia zarista. Tuvo todas las facilidades y se quejaba porque, no, es que a mí no me dieron oportunidades, a la juventud se le apoya, no se le reprime. ¿O creen ustedes que este otro señor, que nació según cuenta la leyenda en un pesebre, que era hijo de un personaje que distaba mucho de tener siquiera lo necesario para comer, nació con esa capacidad de comunicación? ¿Creen finalmente que este otro señor, que nació en un pueblecito fregadísimo, pequeñísimo de Austria, hijo de un empleado de correos con una cantidad inmensa de hermanos, tenía la capacidad necesaria económica para estudiar y aprender las reglas de la oratoria? No. Entonces, ¿qué los hizo a ellos? Escucho opiniones. Ajá. ¿Alguien más? Pues más que nada la necesidad, ¿no? O sea, ellos necesitaban que la gente lo escuchara, necesitaban poder crecer porque la mayoría, como usted estuvo diciendo, empezaron en la pobreza o en clases bajas, entonces necesitaban formas de poder escalar y la más fácil y accesible para ellos era a través de la palabra. Ajá. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el pretexto para que nosotros, que somos inmensamente favorecidos por la vida, que tenemos la gran oportunidad de haber logrado un lugar muy peleado, por cierto, en la carrera de ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma de Querétaro, tengamos algo más o algo menos que ellos? Entonces, ¿por qué en lugar los jóvenes de todo el mundo, pero en particular me interesa, repito, México, y más en particular Querétaro, algunos de ellos reaccionan como salvajes ante ninguna agresión y sin ningún sentido, y vandalizan las, los monumentos propiedad de todos nosotros, como hicieron la semana pasada con los de Fray Junípero Serra, perdón, imitando lo que hicieron otra bola de salvajes en California y en Texas, y en Washington, con las estatuas del mismo personaje, bajo el pretexto de que los españoles vinieron y esclavizaron a los indios y todas estas cosas. A ver, chato, primero, quítate la máscara, no seas cobarde, muestra tu cara, di tu nombre y explícame qué hubieras tú querido. Lo más seguro es que siendo indígena otomí o chichimeca,
Pues te hubiera tocado que te cortaran el pecho y te comieran el corazón entero, o que te prepararan en pozole ahí en el Pozolcali, en el Templo Mayor. Pozolcali quiere decir la casa del pozol. Ahora hay un restaurante en la Ciudad de México que se llama así, pero Pozolcali quiere decir la casa del pozol. Hay que razonar, jóvenes. Ante todo contacto que tengamos con información, hay que razonar. ¿Por qué? Porque la manipulación a la que estamos sujetos los seres humanos prácticamente desde nuestro nacimiento nos programa para ser borregos. Bueno, del rebaño para que no se oiga tan feo. Para ser seguidores. Bueno, pero es que yo no quiero ser diputado, yo no quiero ser político. Bueno, y entonces, ¿cómo le vas a hacer? Por ejemplo, ¿cómo le va a hacer don Isaac o don Josú o doña Fer o todos ustedes, Emanuel, para convencer a su director de tesis de que su trabajo vale la pena? Primero, de que los acepten, después de que su trabajo vale la pena, y cuando finalmente se enfrenten a ese monstruo de las 5 cabezas que es el sínodo del examen profesional, ¿cómo convencernos de que su trabajo es el adecuado para que aprueben y les otorguen el título de ingeniero biomédico? Comunicación. Somos hombres de planes. Somos hombres del mañana. Mañana lo hago, mañana le pongo, mañana le digo. Hay otro proverbio que dice que aquel que deja de hacer las cosas pronto se ve rebasado por aquellos que sí las están haciendo. De manera que el secreto indispensable que debemos de manejar es la comunicación. Ok. Competencia comunicativa. La competencia, en el sentido que nosotros la estamos utilizando, no es un concurso, es la capacidad de tener las aptitudes, las actitudes y las habilidades necesarias para hablar bien. Esto, la competencia en comunicación, es un elemento diferenciador de clases. Es una señal de poder socioeconómico, aun cuando lo estemos presentando más de lo que realmente tengamos. La competencia comunicativa, jóvenes, nos va a dar prestigio social y cultural. ¿Por qué? Porque quien sabe hablar bien obtiene reconocimiento social. Pero es que a mí no me importa porque yo voy a vivir, yo no necesito de la sociedad, es más, la sociedad capitalista, burguesa, neoliberal, fifí, no me interesa. Bueno, pero algún día tendrás que ir a pedir trabajo. Bueno, pero algún día tendrás que buscar una pareja. Bueno, pero algún día tendrás que vender algo o venderte tú en tus capacidades profesionales. De ahí que se impone la competencia en comunicación. Si me permiten un par de minutos, voy a abrir la puerta.
Muy bien. Bueno, pues que más o menos a esta hora es cuando pasa la ruta del estafeta, y mis hijos son muy aficionados, están pidiendo cuantas tarugadas se encuentran. Bien, continuamos entonces, todos estamos en línea. Ustedes bien lo mencionaron hace un momento, muchachos, esta habilidad, esta aptitud, esta competencia para el manejo de la palabra se adquiere a través de la capacitación lingüística. Esto es, ejercitarse en la comunicación, en el habla, en la escritura, pero no únicamente entre los pares. Esto es, no únicamente entre aquellos con los que compartimos una cultura. El mundo, ingenieros, aun cuando les duela a muchos globalifóbicos y estas cosas raras, el mundo es una aldea global. La capacidad de comunicación virtual que tenemos ya no nos permite estar aislados. Tendríamos que acceder o tendríamos que vivir bajo un régimen totalitario como es el de Cuba o el de Corea del Norte, en donde no les permiten salir a otros países, como lo fue en algún momento China, como lo fue en algún momento Rusia. Y a partir de 1989, me da mucha pena decírselos, pero el comunismo se acabó como sistema económico, una vez comprobado su fracaso. Cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, y el mundo se convirtió en lo que verdaderamente es, una comunidad general de personas, con sus problemas, sí, con corrupción, sí, con delincuencia, sí, con fraudes, sí, pero lo que es bien cierto es que ya no podemos estar aislados. Nunca más. Por ello, el individuo o cada persona tiene en su vida cotidiana la necesidad de relacionarse con otras personas o con otros grupos de personas y con organizaciones que pueden ser muy complejas, y en gran medida la eficiencia del uso del lenguaje le puede ayudar a lograr esa integración y esa interacción con ellos de manera exitosa. Es importante prepararnos no únicamente en las técnicas de lenguaje, en las técnicas de hablar en público, sino también ser cultos. Esto es, adquirir la cultura del estudio de los demás países, de las demás comunidades, sus usos y costumbres, para que podamos tener éxito en la comunicación con los demás. ¿Qué es la competencia comunicativa? Bueno, entonces, a través de lo que hemos platicado, es el conocimiento preciso de la intención comunicativa, pero además asociado con el momento. Esto es el contexto que le llaman los comunicadores, la situación particular en que se desarrolla la comunicación. Para ello, tenemos una herramienta indispensable: el aprendizaje del uso correcto de la lengua, habilidades fónicas. Esto es, no únicamente el saber qué decir,
sino el cómo hablar, el qué tono hablar, el volumen, la forma, el sentimiento. Morfosintácticas, esto es manejar las partes de la gramática que muy probablemente a ustedes ya no les tocó por los cambios en los sistemas educativos, aprender las 4 partes de la gramática. ¿Alguno de ustedes me podría mencionar las 4 partes de la gramática española? Ese lenguaje corporal de Isaac me dice que está recordando la forma en que mueve sus ojos hacia arriba y a la derecha. Si los ojos se movieran hacia abajo y hacia la derecha o izquierda, me diría que está mintiendo. Dirían los clásicos, mientes con todos los dientes. A ver, platíquenme. ¿Perdón? Sí. Las 4 partes de la gramática española. Una era la forma en la que se escribe, ¿no? Que ¿Se decían llama cómo? morfología. Ah, no, eso es parte de la sintaxis. Morfología. Sintaxis, semántica y esas. Bueno, semántica es otro concepto, pero sí, por ahí va, mira. La gramática española tiene 4 partes. Una es la prosodia, que significa pronunciar correctamente las palabras. Ahí tenemos el tono de voz, el volumen de voz y todo lo que son los elementos fonéticos. La otra es la ortografía. Que para aquellos que llevaron etimologías grecolatinas del español, podrán saber que ortos significa recto y grafein significa escribir. Entonces, escribir correctamente. A lo mejor no escribir bonito porque a mí ya me hubieran reprobado. El escribir bonito se llama caligrafía. Entonces, llevamos 2, prosodia y ortografía. El siguiente es la analogía. Esto es el significado o el análisis de la palabra. Y finalmente una que nos cuesta trabajillo. Perdón, Porque... profesor, ¿puede repetir la que dijo ahorita? Analogía. Y finalmente una que nos falla mucho porque luego escribimos o hablamos sin pensar mucho y entonces acomodamos mal los elementos de la oración que nos decía ahorita, ¿quién fue? Hiram. Y esa se llama sintaxis. Es ordenar las ideas dentro de la oración y las oraciones dentro de los párrafos y los párrafos dentro de los capítulos. Bien, pues esa es la
las partes de la gramática. Y eso es lo que se llama las competencias morfosintácticas. Muy elegante el nombre, pero se refiere a eso. Y las otras competencias son las léxico-semánticas. ¿Ya buscó Iram qué es semántica? Es el significado de las palabras, profe. Ajá. Entonces, el significado correcto de las palabras que nos permitirá comprender y expresar adecuadamente. Este significa, luego utilizamos palabras que no son las correctas porque su significado es totalmente distinto. Pero como nos sonó más o menos bonito o elegante, las utilizamos. Y entonces nuestra propuesta queda invalidada porque la persona con la que estamos hablando o las personas a las que nos estamos dirigiendo no lo comprenden como debe de ser. Y entonces vienen las malas interpretaciones. Bien. Finalmente, ¿qué es hablar bien? Saber hablar bien. Bueno, saber hablar bien se le llama oratoria, y al saber hablar bien, pero elegantemente, además, se le llama retórica. En la antigüedad clásica, en la época de la Grecia clásica, en los últimos 5 siglos de la era antigua o antes de Cristo, se inició el nacimiento, más bien no se inició, vino el nacimiento de esa cultura maravillosa que es la cuna de todas las expresiones científicas, artísticas y filosóficas del mundo occidental. Ahí tenemos a dos de sus representantes más reconocidos, el de su lado izquierdo, que tiene el dedo levantado, se llama Platón, y el de la barbita coqueta ¿cómo les llaman ahora? Millennial, es Aristóteles. En esa época, cuando viene la tendencia a través de las propuestas de algunos atenienses principalmente, como era Pericles, se inicia un proceso en el cual la gobernanza de los países estaba a cargo no solamente de un representante oficial que se le podría llamar el rey, que más bien era despotes, o sea, un gobernante con poderes absolutos, un déspota que se llamaría en español, y entonces se empieza a tomar en cuenta a las opiniones de otras personas que no necesariamente eran del grupo cerrado del poder. Y se inicia algo que ahora malentendemos
como democracia. Yo los invito a que hagan un ejercicio acerca de esto y que escriban en 250 palabras cómo se concebía la democracia en tiempos de Grecia, de la Grecia clásica, y cómo se concibe la democracia actualmente. Porque muchos políticos, inclusive algunos que presumen de ser geniales historiadores, como aquel que dijo que la cultura azteca tenía más de 10,000 años, malinterpretan el concepto. Y les digo por adelantado, todos estos señores, tanto Sócrates como Aristóteles y Platón, no eran demócratas. De manera que este tipo de flashes que vamos a estar viendo durante el curso nos van a permitir el manejar no solamente la técnica del lenguaje, sino los conceptos para no meter las patas hasta las rodillas. Entonces, para la clase la clase del martes, el inicio de nuestra clase, vamos a dedicar los primeros minutos a que ustedes comenten eso. Lo van a tener como parte de su grupo de tareas para su portafolio de evidencias y lo van a escribir. No es necesario que lo hagan a mano, lo van a escribir con los conceptos o con las normas de la Asociación Americana de Psicólogos, la APA, y lo van a hacer de manera que puedan ustedes darle forma. Esto es letra Times New Roman 12, a espacio sencillo, doble espacio después de punto y aparte, y sangría de 5 espacios al inicio del texto y al final del texto. Al inicio del texto y al inicio de cada párrafo. ¿Quedó comprendida la forma en cómo vamos a escribir? Bien. Esta necesidad de comunicación se llevó a lo que en la Atenas de estas épocas le llamaban el aerópago, que era el lugar público en donde se reunían los oradores y los políticos para dar a conocer sus puntos de vista. Y en la Roma imperial y republicana, bueno, primero republicana, después imperial, se hacía en el foro, que era una plaza que estaba vecina al edificio del Senado. Esto desarrolló la habilidad de embellecer el habla y llevarla de oratoria, que era la habilidad para hablar, a la retórica, que era la habilidad para hablar correctamente. Estos principios retóricos han trascendido los siglos y los milenios y se han enriquecido con el paso de los años hasta llegar a lo que actualmente conocemos como saber hablar en público. Fer, no deje de mandarme, por favor, imágenes de la primera, que es la de la lista,
y otras 2 o 3 imágenes de lo que estuvimos haciendo de la pantalla y estas cosas, para enviárselas enseguida al doctor Elizalde. ¿Sí? ¿Quiere que le ponga la pantalla para que veamos, para que tome las imágenes? Listo. Ok, correctísimo. Bien, pues fue todo un placer, un gusto, la maravilla del mundo, verlos, iniciar nuestro curso y escuchar sus opiniones. De cualquier manera, nos vamos a estar viendo. Por favor, cuídense mucho, no salgan, no hagan caso de aquellos estúpidos que no creen en esto. Al que no crea en la pandemia, lo invito a visitar el Hospital General COVID de Querétaro, y bueno, pues se va a dar cuenta de muchas cosas lindísimas y bellas que están sucediendo ahí adentro. ¿Qué otra cosa? Usen su cubrebocas si van a salir. Usen su cubrebocas. Los cubrebocas simples los van a ayudarles para proteger a los demás. Los cubrebocas compuestos los van a proteger a ustedes y a los demás. El del tipo N95. Cuídense, cuiden a su familia, quiéranse. Y nos vemos el próximo martes, 7 de la mañana. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Diviértanse mucho. Adiós, profe. Eso es. Bueno, en ratitos que estudien. De nada, nos vemos. Hasta luego, Tere. Gracias, profe. Hasta luego, Rocío. Gracias, Nos hasta vemos, luego. Adrián. Hasta luego. Luego.